Hablemos de Money, el podcast donde aprendemos a ordenar, proteger y hacer crecer nuestra riqueza. Y hoy en Hablemos de Money tenemos una invitada especial. La verdad que estoy muy contento porque estamos trayendo invitados de lujo y personas que nos quieren contar no solo a qué se dedican y por qué aman tanto lo que hacen, sino que cómo fue su trayectoria, tal vez desde la niñez y sus primeros momentos con el dinero. Así que hoy me acompaña Sonia García de Match PR, que es una agencia de relaciones públicas. O sea, imagínense todo lo que pasa detrás de cómo nos enteramos de promociones, de campañas, de anuncios, de notas periodísticas. Ella y su equipo están detrás. Ha trabajado con marcas increíbles y no solo en Guatemala, sino que en otras regiones. Y quiero que hoy Sonia nos cuente cómo ha sido toda esa trayectoria. Y vamos a empezar por conocerla. Así que Sonia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá para que hablemos un poco de dinero, las finanzas, pero sobre todo lo que te apasiona tanto, que es la comunicación y las relaciones públicas. Muchas gracias, Josué. La verdad que muy contenta de estar acá. Desde que nos seguimos en Instagram, vi tus redes sociales, mis respetos también para ti. Y la verdad que muy feliz de poder platicarte un poco de la historia y todo lo que ha conllevado mantener Match a como vamos, ¿verdad? Buenísimo. A ver, cuéntanos de Sonia, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez, digamos, respecto al dinero? ¿Cuándo te hablaron de dinero o te hablaron o no te hablaron? Porque en Guate nuestros papás no se dedican a hablarnos, sino que creen que alguien nos va a enseñar, pero tal vez fue diferente contigo, no sé. Y la trayectoria del colegio y luego, digamos, hasta la universidad. Ok, bueno, pues la verdad, yo vengo de un hogar tradicional, se podría decir, dos papás trabajadores, asalariados toda la vida, se esforzaron muchísimo, graduados, estudiados de universidades y demás, y con ello, pues, dos hermanos que nos acompañaron toda la vida, ¿verdad? Éramos una familia de 5, y la verdad es que yo sí recuerdo que mi papá desde pequeños nos decía todos los esfuerzos que él hacía por tenernos bien, digamos. O sea, mis dos papás vienen de familias, pues, no te voy a decir pobres, pero no cómodas, ¿verdad? O sea, familias trabajadas, que les costó salir adelante. Entonces, mi papá siempre tenía claro que para él triunfar o salir de ese estatus social, el estudio era lo más importante. Entonces, él invirtió, se podría decir, la verdad que no tengo el porcentaje exacto, pero tal vez 80-70% de su salario iba para los estudios de sus hijos, ¿verdad? Entonces nos metió a mi hermana y a mí a buenos colegios en ese entonces, lo cual se volvió a la larga un poco complicado porque mi familia no tenía el dinero que mis amigas del colegio tenían, ¿verdad? Entonces yo estuve en un muy buen colegio, mi hermano también, o sea, mi hermana y yo en el mismo, mi hermano en uno de hombres, pero nosotros no teníamos como el mismo dinero que tenían mis amigas, por así decirlo. Entonces yo siempre, pues mi niñez fue un poco frustrante en ese sentido porque yo veía que mis amigas tenían choferes, carros del año, vivían en las mejores zonas de Guatemala, mientras que mi familia, mis hermanos y yo, el carro viejito, pero que ahí llegábamos al colegio, entonces no tenía las mismas comodidades. Entonces, desde pequeña empezó esa inquietud mía de yo quiero ser como ellas, ¿verdad? O sea, yo toda la vida decía lo que mis amigas tenían. Y así fue como fue mi infancia, ¿verdad? En ese entonces, pues con lo que mis papás me podían dar, yo vivía hasta que me tocó entrar a la universidad. Y mi papá nos dijo a los 3, conmigo entran a la USAC y ahí es donde yo los ayudo. Y yo no, yo quiero la universidad en la que están mis amigas. Yo no te la puedo pagar y no te la puedo pagar y entonces tú te la pagas. Bueno, voy a trabajar. Y así fue como desde pequeña, pues, adolescente, dije como voy a estudiar magisterio, que era una carrera que tenía en mi colegio. Mientras me graduó de maestra, voy a trabajar como maestra para pagarme la U y después, pues ya me dedico al mío. Y así fue, me gradué de maestra, trabajé 3 años como maestra, ganaba 3,000 quetzales, la universidad costaba 3,000 quetzales, ¿verdad? Igual es mentira que los papás no te ayudan, pues, o sea, mi papá me decía, te pongo tu gasolina, te pago la mitad de la U, te pago tu parqueo, y fue así como
con el dinero de mi papá y el que yo empezaba a hacer, logré graduarme en la Landívar y empezar a trabajar en lo mío. Buenísimo. La verdad que me encanta la historia porque hay demasiado contexto. Y me gustaría que nos cuentes qué impacto tuvo ese esfuerzo de tu padre que posiblemente tú pensabas que vivían limitados por el colegio. Y eso, quiera que no, puede causar cierto malestar, ¿verdad? De uno de joven y de niño que, pues sí quiero helados y por el colegio no puedo, o quiero tal cosa, pero por el colegio no puedo. Y tal vez no entender el propósito de los padres, porque creo que es muy importante lo que él hizo y el esfuerzo tan grande que hizo. Entonces, hoy en día, ¿cómo eso se traduce a lo que haces? ¿Ok? Mira, en ese entonces, ¿verdad? Cuando justo él me negaba las cosas o me decía, no te doy esto, tú te pagas tus cosas, yo lo veía como injusto, ¿me entendés? Más cuando los papás de mis amigas las re que te consentían, o sea, les daban todo. Y a veces hasta mis mismas amigas, me acuerdo muy bien que esto fue un amigo. Como que yo le dije, no, es que mira, yo no puedo ir porque tengo que pagarme la universidad, por ejemplo, y estoy limitada de dinero. Y él, pero tu papá no te da nada. Pero, o sea, fue así como con una cara así de, todos los papás nos dan todo, ¿me entiendes? Y yo así como, pues en mi caso no, mi papá me limita ciertas cosas para que yo me las vaya. Pero hoy en día, como que después de haberlo vivido y en la posición en la que estoy, digo, o sea, si mi papá no me hubiera dicho que no en ese entonces, si no me hubiera, o sea, porque él literalmente agarraba su salario y decía, esto pago de luz, esto pago de agua, o sea, y nosotros chiquitos, ¿me entendés? O sea, era como, yo a veces decía como que aburrido otra vez diciéndonos cuánto gasta, o sea, sentía en ese entonces que nos lo estaba echando en cara, pero realmente lo que nos quería decir era, esto es lo que yo me esfuerzo por ustedes y lo que va a requerir que ustedes hagan si quieren estar igual o mejor que nosotros. Y él siempre decía, o sea, todo lo que yo hago es para que ustedes estén mejor que nosotros, o sea, yo quiero que mis hijos me superen. Y tal cual, o sea, es el resultado de los tres hermanos, o sea. Buenísimo. Soy maestro de profesión, me encanta enseñar y también trabajé solo 4 años. Creo que la limitante del salario fue una de las razones y saber que había un mundo empresarial afuera que uno también podía optar. ¿Cómo esa carrera crees que te forjó para quién eres hoy? Definitivamente como el poder pararte frente a personas, pues eran niñas, en ese entonces fui maestra de mujeres niñas, que tal vez no es lo mismo a tener un público adulto, pero ahí es donde tú te empezás a soltar la organización también, porque pues en ese entonces yo tenía 18, 19 años, yo era la única de mis amigas que trabajaba porque las demás se dedicaban a estudiar en la universidad. Entonces, como tener la responsabilidad de decir, bueno, estos son mis gastos, con esto pago la U, y tener como esa visión de decir, o sea, yo desde pequeña sabía que tenía que estudiar magisterio para llegar a lo que quería hacer y que tal vez ahorita decís, tú fuiste maestra y nada que ver con lo que haces ahora, pero pues esa fue mi escuela, ¿me entiendes? Fue mi base y a partir de ahí logré todo lo que hoy en día tengo. Creo que también la parte de la planificación, no sé si te pasó, pero a nosotros nos pedían planificar el año entero, Ajá. clase por clase, y yo decía, esto no tiene sentido. Ajá. Pero en realidad te sacaban muchos apuros y era la estrategia que te permitía terminar. Total. ¿Verdad? Bueno, pasamos entonces a la universidad. ¿Qué estudiaste y cómo fue esa etapa? Bueno, pues justo entré a la universidad, yo quería estudiar ciencias de la comunicación. Entré con un concepto de muero por salir en la tele, ya me muero por ser presentadora o hablar en la radio. Y pues también, para que sepan, yo apliqué a una beca para poder tener un porcentaje y no pagar la matrícula completa, ¿verdad? Me dieron la beca, entonces como que ya con la beca más la ayuda de mi papá más mi salario, logré salir tranquila de la universidad. Obviamente, cuando tú estás becado, tenés que cumplir como con ciertos lineamientos que la universidad te pide para mantener tu beca. Me hice amiga de otras chicas becadas y como estábamos en lo mismo, ¿verdad? Y mira, tenemos que hacer tantas horas de obra social, hagámosla juntos, y esa responsabilidad también me ayudó un montón a como estar enfocada en lo que quería. Y los primeros años era eso, ¿verdad? No sabía
qué quería. Estudié porque quería entrar en tele y pues la carrera es súper amplia y la súper recomiendo en la Landívar porque te da un poco de cada una de las ramas para que tú vayas eligiendo. Y pues a partir del tercer año de carrera dije, bueno, ya 3 años de maestra suficiente, ya puedo empezar a trabajar en esto, ¿verdad? Apliqué, la verdad es que no sé en qué momento exacto, como dije, no quiero salir en tele, quiero hacer marketing digital, digamos. Creo que solo las cosas se fueron dando y apliqué a trabajos, ¿verdad? Mi primer trabajo como comunicadora fue en una agencia de marketing digital. Trabajé ahí 1 año y aprendí un montón. O sea, ahí fue donde tuve mis primeros encuentros con los creadores de contenido, que fue súper orgánico porque no es que hay una agencia que, ¿me entendés? No está la estructura, pero ahí fue como descubrí este mundo. Veíamos cuentas regionales, entonces ahí fue donde también aprendí a que Guatemala es un país que tiene mucho potencial y lo eligen para manejar no solo el país, sino la región, Es un ¿verdad? hub. Ajá. Ahí también tomé todas las estructuras de trabajo, los puestos, ¿verdad? Que está, en ese entonces yo era la community manager, pero después tenía una supervisora y la supervisora le daba resultados al coordinador, entonces como que pude identificar todo eso. Después este trabajo lo tuve por 1 año, que fue en mi escuela, o sea, 1 año se escucha poco, pero aprendí un montón. Claro. Y después por razones más que todo económicas, o sea, yo ya quería como tener más libertad económica, opté a buscar otro trabajo. Y también orgánicamente llegó una agencia de relaciones públicas, que la verdad nunca estuvo como en mi radar relaciones públicas, pero el salario era el doble de lo que yo ganaba en esta agencia, que de la nada que te dupliquen el salario es... Claro. Ajá, entonces yo dije, sí, me voy, no importa qué tengo que hacer, lo hago. Y sabes, esa oportunidad yo la veo como una maestría, porque te están pagando por ir a aprender algo que no sabes, ¿verdad? Total. Y lo tienes que hacer muy bien. Y ahorita que está de moda la película de El Diablo Viste a la Moda, creo que la 1 es como que ese ejemplo de te toca, ¿verdad? Andy agarra el trabajo y dice, no sé, y perdón la expresión, pero la arrastran en el camino y se vuelven la mejor súper rápido. Y te están pagando por aprender algo tan bueno como eso. Exacto. Y sí, o sea, yo comparto muchísimo eso contigo de cuando tenés miedo es como cuando más tenés que decir que sí porque vas a descubrir mundos nuevos. Sí. Y yo lo aplico, por ejemplo, hace poco hablábamos con mi prima que ella tomó curso de buceo en Utila y venite, tomalo. Y yo, ay, no, es que me va a dar ansiedad. Y después dije, o sea, si no entro con miedo, no voy a descubrir el mundo de estar en el océano viendo esas bellezas, ¿me entendés? Entonces, decir no por miedo es cerrarte las puertas a descubrir cosas nuevas. Exacto. Y me llama muchísimo la atención, Sonia, que has mencionado presupuesto, llevar orden financiero todo el tiempo, ¿verdad? Desde que tu papá los sentaba a todos y les decía gasto en esto, ya estabas frente a un presupuesto, frente a esto. Y hemos platicado sobre cómo manejas tus finanzas personales y a mí me impresiona, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos cuentes esa parte de cómo tú aprendiste a gestionar tu dinero, quién te enseñó, cómo fue ese proceso para llegar a donde estás el día de hoy. Mira, es interesante porque ahorita que me lo decís, yo creo que a pesar de que ganaba, por ejemplo, muy poco en ese entonces, yo nunca me quedaba sin dinero, ¿verdad? Entonces, como que creo que desde pequeña tenía ese mindset de ya voy, o sea, y te soy bien transparente, yo no llevo un presupuesto, o sea, yo fluyo, pero inconscientemente sí lo llevo porque sé, he gastado esto, tengo que pagar esto, pero lo hago como muy natural. Y en ese entonces era igual. Y me acuerdo que también, o sea, ahorita como tal vez tiene que ver con lo que hago, y era como cuando yo me quedaba sin dinero, iba a mis tíos y como relaciones públicas, ¿verdad? Así como les platicaba y mira, y te hago un masaje o no sé qué, y ellos me daban dinero y era así como yo iba haciendo mi dinero. Y ahorita pues es relativamente bastante parecido, pues, porque si ahora que sí ya llevamos las finanzas, tal vez mis finanzas personales
no llevan ese orden que debería, pero las de la empresa obviamente las tienen que llevar. O sea, cuando yo me siento con mi equipo de finanzas es como, bueno, ¿cómo vamos este mes? ¿Qué nos falta? Bueno, vamos a llamar a esta lista de clientes para ver si se quieren activar otra vez y vemos de qué manera, ¿verdad? O sea, como que hay un plan si en caso nos quedamos sin dinero para volver a nuestra comodidad o a nuestra libertad financiera, por así decirlo. Buenísimo. Sí, yo lo he mencionado y también uno de mis mentores que se llama Dave Ramsey lo dice. Incluso las estadísticas en Estados Unidos muestran que los maestros o los que han estudiado para maestros tienen muy buenas finanzas, la mayoría, no todos, pero también son los que se vuelven millonarios. Imagínate qué interesante. Y pues yo soy maestro, tú eres maestra, y ahí vamos con nuestras finanzas y hemos como tratado de buscar más sobre ello. Y es que lo que pasa es que al maestro le toca hacer de todo y gestionar y planificar todo el tiempo. Y con el dinero nos toca hacer lo mismo, porque no solo nos pagan poco, ¿verdad? Sino que tenemos que ver qué hacemos. Y tengo historias impresionantes de quienes salieron de ser maestros y hoy son súper exitosos y hacen plata por todas partes. Entonces, creo que sí hay mucho de lo que uno aprende en esa carrera que cambia el mindset. Y si ustedes son profesores, son maestros y aún creen que la parte de las finanzas no les da, sigan viendo contenido como este, únanse a nuestros cursos, aprendan sobre dinero, hay mucho material gratis, pero sé que lo pueden lograr. Entonces, hablemos entonces ya de esta etapa en esa agencia y cómo lo hace MatchPR. Ok. Bueno, pues entonces entré a esta agencia de relaciones públicas y era un mundo completamente nuevo para mí. Para mí era como increíble ir a una entrevista con un cliente, con el editor de Emisoras Unidas, ¿verdad? Publinews. Era como, no puedo creer que yo esté acá, porque al final el tema de los medios siempre me llamó la atención. O sea, claro, yo saliendo en tele o no, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, como encontrarme con periodistas, conocer conductores, o sea, ir con nuestros clientes, acompañarlos a entrevistas o a un programa de Guatevisión, por ejemplo. O sea, para mí era como, no puedo creer que esté en este, ¿verdad? Y ahí fue como, poco a poco, fui creando inconscientemente mis propias relaciones públicas, ¿verdad? Porque conocí a los editores y pues ya te saludaban por tu nombre, los clientes, ya era como convivir con gente tal vez importante, se podría decir, directores, gerentes de mercadeo, de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, yo era muy observadora en ese entonces, me recuerdo, o sea, aprendí muchísimo también en esta agencia y estuve 3 años y fue así como logré posicionar a Sonia. Y pues esto es algo que pasa mucho cuando alguien trabaja en una agencia de relaciones públicas. Su nombre, si tú haces un buen trabajo, se posiciona muy bien. Y por eso tú te haces también reputación ahí, ¿verdad? Entonces íbamos a un evento y le preguntaban al cliente, ay, qué buena convocatoria, ¿quién hizo tu evento? Y el cliente decía, lo hizo Sonia García, ¿me entendés? O sea, ahí es donde el dueño de agencia tiene que tener mucho cuidado y que se diga su nombre y no, pues, o sea, está bien Claro, que conozcan a las ejecutivas y a las colaboradoras, pero que el nombre de la agencia suene más que el nombre de la ejecutiva. exacto. Entonces así fue. Y pues yo buscaba crecimiento en esta agencia, por X o Y razón no se podía. Vino uno de nuestros clientes en ese entonces y nos dijo, bueno, quiero que se salgan de la caja y que me hagan una propuesta como fuera de las relaciones públicas tradicionales porque quiero probar algo nuevo. Pero entonces ahí fue donde yo me recordé de lo que yo había aprendido en la agencia anterior. Entonces, bueno, ¿qué tal si les manejamos sus redes sociales? ¿Qué tal si trabajamos con creadores de contenido? Y le hice un plan increíble y me recuerdo muy bien cuando se lo fuimos a presentar y el cliente quedó así impresionado de todo lo que le propusimos y pues obviamente los méritos venían mucho a mi persona y fue ahí como donde yo dije, necesito hacer algo por mí misma porque me está yendo muy bien acá, pero sé que me puede ir mejor estando sola, ¿verdad? Entonces, para contarte, digamos, estuve 3 años ahí
a partir del año y medio, eso ya estaba en mi mente, pero no me atrevía, ¿verdad? Entonces hice como muchos intentos, a veces como en mi tiempo libre, buscaba un logo, un nombre de agencia, tenía un amigo en ese entonces con el que nos queríamos asociar y pues gracias a él también como me motivé muchísimo, al final nos separamos y yo seguí sola, pero fue hasta el año y medio siguiente que dije, bueno, es el momento, me tiré al agua y fue así como empezó Match. Buenísimo. ¿Qué miedos tuviste? O sea, ¿cuál fue el miedo que te tocó enfrentar? El dinero. La verdad es que sí, o sea, yo me recuerdo muy bien que cuando ya como lo tomé muy en serio, me senté con mis papás y les dije, miren, quiero hacer esto, pero no sé cómo me va a ir, qué tal si un mes no tengo clientes. Y me acuerdo que mi papá me dijo, hacelo si es lo que querés, yo te ayudo 2 meses y si en 2 meses no logras nada, vas a tener que buscar trabajo. Entonces, esa era una ventaja porque pues, yo era soltera, seguía viviendo con mis papás me ayudaban, no había Tenías razón. cubierto lo mínimo, digamos. Entonces, Ajá. o te avientas o... O te avientas, ¿verdad? Ajá, Ajá. Ese era mi papá, pero mi mamá, ella está como en una posición más de protectora, exacto. temerosa, entonces ella me decía, ay no, Sonita, es que conseguí un trabajo, si querés busca otro trabajo, si ya no estás contenta ahí, pero es muy riesgoso porque tú sí necesitas el dinero, tú, o sea, tienes que pagar tu universidad. Entonces estaba como entre las dos opiniones, ¿verdad? Pero una tía, que ella pues fue la que también me motivó a abrir la de una vez en sociedad, me dijo, tírate al agua, o sea, si tú no lo intentaste, vas a quedar siempre con la duda, probá, no perdes nada, ¿verdad? Entonces como que tuve muchas voces y ahí fue donde dije, sí, lo tengo que hacer. Y te tocó renunciar y el proceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Decir, gracias por todo, ya no, y voy a hacer su competencia, por así decirlo. Ah, mira, la verdad que sí fue bien duro porque, pues, obviamente aprendí muchísimo ahí. Yo siempre le voy a agradecer mucho a mi ex jefa porque, aparte, fue excelente jefa, una líder. Personalmente, hoy en día digo así como, ay, estoy actuando como mi ex jefa, ¿verdad? Porque de verdad fue una muy buena escuela para Una mí. mentora. Ajá, una mentora. En ese entonces yo no lo sabía, pero le aprendí un montón. Pues cuando yo presenté mi carta de renuncia no fue nada agradable, siempre hay sabores agridulces ahí, ¿verdad? Pero tenía que dar los 15 días por ley y todo. Lo pasé tranquila y, y así fue. O sea, me recuerdo re bien, renuncié, pues fue mi último día y a la mañana siguiente amanecí y fue así como, bueno, ya me toca, o sea, ¿qué hago? ¿Verdad? Hay que facturar. Hay que facturar. No tenía idea de nada, pues, o sea, fue hace 8 años. Yo era chiquita, o sea, quiera que no, estaba en mis 25, 20, algo así, ¿verdad? Entonces, eh, otra limitante fue que cuando empecé a buscar clientes me veían muy chiquitas, pero tenía un par de amigos que ellos fueron mis primeros clientes, que me dijeron, mira, necesito lanzar ellos iban a lanzar una aplicación, ¿verdad? Entonces hagamos un evento, no sé qué, y yo, ¿y cuánto nos cobras? ¿Verdad? Entonces yo, como la agencia en la que trabajaba era chiquita, nosotros sabíamos cuánto se cobraba por proyecto, y más o menos se cobraba lo que yo ganaba al mes. Entonces yo le tiré el número así, a ver qué dicen, ¿verdad? Y ellos, ok, démosle. Entonces yo no podía creer que en un proyecto que iba a salir en una semana, yo estaba ganando el salario que generaba al mes en la otra agencia, ¿verdad? Entonces fue así como Wow, ¿qué es esto? yo me acuerdo, nuestro bueno, segundo, tercer cliente, el primer pago fue un cheque de 20,000 quetzales y de ahí había que descontar pagos a creadores y todo. Pero para mí era como, no puedo creer que hayan 20,000 quetzales en mi cuenta. O sea, uno lo ve como imposible hasta que
vas facturando más y más y más y te das cuenta que tu pensamiento, tu creencia era un limitante, porque sí puedes. Sí, sí puedes. Vi una historia que subiste recientemente sobre enseñarle a otros a cobrar, a su marca personal y eso. Y me encantó porque me doy cuenta de eso. No sabemos cobrar por nuestro trabajo, nos da miedo, nos da pena. Y yo le agradezco mucho a Elaine Miranda, se llama. Ella es conferencista de finanzas para mujeres, que es de Nicaragua. Yo fui a conocerla a Estados Unidos. Yo sabía que iba a estar en un evento y yo pagué mi vuelo para ir a verla y conocerla y decirle, soy tu competencia en Guatemala. A la madre. Y me dice, ¿quién sos? Quiero ver. "Mm, creo que sí. ¿Cuánto cobras?" Fue la primera pregunta que me hizo. De verdad. Y yo, es que soy chiquitito, Ajá. cobro tanto. Subirle. Yo cobro 6 veces lo que yo cobraba, ¿no? Y yo quiero, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo hago? Subí el precio. Es que soy chiquito. Subí el precio. No tengas miedo. Te lo van a pagar. Y regresé a Guate. Sí, eso fue como finales de año. Regresé a Guatemala y a todo lo que hacíamos le subí precio. Y dije, el que va a pagar, y el que no, no. Y estoy tranquilo. ¿Verdad? Pero así fue. Y actualmente creo que esa parte del precio, a través de capacitarse, de buscar contenido, de buscar herramientas, ya la gestionamos diferente. Pero es algo que cuesta y creo que tú lo has visto en el mercado. Entonces, me gustó mucho que quieras impulsar, educar a otros, ¿verdad? Que pongan su nombre, que sepan cobrar, que hay un mercado grande en Guatemala. ¿Cómo te ha ido con Match PR trabajando en las diferentes gestiones que llevan? Sé que trabajan con creadores de contenido, medios de comunicación, eventos, campañas regionales. Pues sí, la verdad es que, como te digo, empecé así con un par de clientes y algo que agradezco, pues yo soy muy creyente de Dios, es como desde ese primer cliente no ha habido un solo mes en el que no tengamos clientes. O sea, logramos superar la pandemia, que fue un tema también súper duro para los emprendedores y empresarios y para todo el mundo en general. Y la verdad es que, pues, ahí vamos. O sea, te soy también sincera, sí se pone cada vez más difícil porque cada vez hay más competencia y la competencia está en los ojos de uno. Y si no te pones más pilas que la competencia, ellos te pasan llevando a tus clientes. O sea, eso sí pasa muchísimo, pero me ha ayudado a estar enfocada y como tener al equipo conmigo, ¿me entendés? O sea, tener un buen equipo y estas líderes que también le aportan a la empresa, creo que nos ha ayudado un montón. Nosotros trabajamos, digamos, a grandes rasgos, estas dos ramas de la comunicación, que son relaciones públicas tradicionales y marketing de influencers. Del lado de relaciones públicas es justo como entrevistas, conferencias de prensa, talleres de speaking para los clientes, algo como más comunicación institucional, posicionar a nuestros clientes en estos medios de comunicación que dan más credibilidad, visibilidad, etc. Nosotros funcionamos como el intermediario, siempre entre el medio en este caso y el cliente. ¿A qué tipo de clientes queremos buscar nosotros? A las marcas, ¿verdad? Nos gusta trabajar con todo tipo de marcas, pero nuestra meta, digamos, es marcas grandes, marcas de renombre. Y del lado de marketing de influencers, es lo mismo, solo que a través de creadores de contenido, ¿verdad? Entonces, nuestro cliente, que son las marcas, nos buscan y nos dicen, miren, quiero hacer una campaña, esta es mi idea, este es mi plan, mi estrategia, y para esto voy a necesitar a 15 creadores de contenido que tengan tales y tales pues, características, nos dan el brief tal cual de lo que buscan, el presupuesto, y ya con eso nosotros como agencia nos ponemos manos a la obra, buscamos a los creadores, los contactamos, los briefeamos, los acompañamos a grabar, aprobamos sus contenidos, les pedimos la data estadística y ya con eso le brindamos el reporte al cliente. El cliente le factura a la agencia cobra y gana por comisión
y lo demás lo pagan los creadores. Buenísimo. Me encanta la parte de relaciones públicas. Yo trabajé para Samsung Latinoamérica en el área de marketing. Yo era soporte de marketing, mi puesto era Master Trainer, entonces tenía a cargo capacitar sobre los productos de Samsung en Centroamérica y era el vocero de la marca. O sea, tú sabes cómo Ajá, tenía a las agencias de Samsung entrenándome todo el tiempo. Íbamos a Costa Rica no, perdón, íbamos, por ejemplo, a Honduras y ya la agencia me estaba esperando, me decía, mira, vamos a hacer no sé qué, y vas a hacer, aquí tenemos que cargar no sé qué, y yo, ok, listo, pa. Y yo sabía lo que tenían que ir. Y entonces me tocó vivir muchísimo la parte de las relaciones públicas. A mí me tocaba capacitar a los creadores de contenido top en Guatemala. Y entonces nos llevaba a una sala y yo les decía, hola, ¿cómo están? Este es tal producto y funciona de esta forma. Yo no veía teléfonos, ¿verdad? En Samsung yo veía otras áreas de otros productos, pero estando en este lado, ¿verdad? Como capacitándolos y diciéndoles, Dios mío, les van a dar 12,000 quetzales en producto, porque les iban a dar una lavadora que secaba también, que costaba 12,000 quetzales en esa época, ¿no? Y era la top número 1, más el pago, ¿no? Y yo, ¿cómo puedo yo llegar a ser creador de contenido? Se antoja en este tiempo. Sí. Entonces, creo que estar detrás de todo esto con la experiencia que tuve fue lo que me inspiró también a poner una empresa y una marca personal que me encanta porque me apasiona este tema, pero también desde que yo empecé este proyecto sabía lo que quería y por qué lo estaba haciendo. Porque ya lo había visto, como tú lo habías visto antes también. Sí, y pues con lo que decís, yo estoy empezando apenas, imagínate, después de 8 años de ya tener todas las herramientas, porque yo sé cómo empezar, la estrategia, que si funciona, que no, pero después de 8 años llevo tal vez un mes en esto y en este mes me han pasado, o sea, se me han abierto puertas, es lo que te digo. Muchas, es algo que está en mi mente desde siempre, porque a mí me gusta eso, o sea, como te digo, yo entré estudiando comunicación queriendo salir en tele. O sea, a mí me gusta llamar la atención y, ¿me entendés? Pero no lo hacía por el miedo al que dirán, los que van a pensar que qué ridícula yo saliendo en cámaras, no, qué pena. Y hasta ahorita, yo creo que ya es la edad, que a esta edad ya no te importa nada. O sea, en este mes me están invitando a podcast, conocí a personas que nunca imaginé, me contactaron marcas a través de mi cuenta personal de TikTok. Entonces, yo digo, o sea, exponerte en redes sociales así como te puede traer algo muy negativo porque también te trolean y lo que sea, la mayoría de veces es positivo. Exacto. Porque es ahí, hoy en día todos están en internet, todo el mundo ve TikTok, ve Instagram, y contarle a las audiencias lo que tú haces, cómo lo lograste, los pasos que seguiste, es increíble cómo la gente responde y de verdad tenés un público que te admira, gente que quiere ser como tú, entonces también tenés una gran responsabilidad de cumplirles, ¿verdad? Y no fallarle a esa gente, porque así como puedes llegar a tener una reputación súper positiva, una mala acción te lleva para abajo, pues. Exacto. Pero ahí es donde entra Match VR a resolver. Ahí es donde entra Match VR. Sí, Exacto. buenísimo. La verdad que Sonia, estoy muy contento de que hayas aceptado venir y contarnos toda esta historia que hay detrás de esta marca que es Match VR y la marca personal que estás creando actualmente, que a mí me encanta, de verdad. Gracias. Y me gustaría que puedas dejarle unas últimas palabras a los guatemaltecos, y no solo guatemaltecos porque nos miran muchos en Estados Unidos y otros países de la región, en cuanto a la determinación, los sueños, el emprender y sobre todo el dinero. Ok. Bueno, yo el consejo que les puedo dar es que primero, si tienen una inquietud o algo que se repite mucho en su mente, es porque la vida, Dios, el universo, incluso ustedes mismos quieren decirse algo, ¿verdad? Entonces, como escuchar esa intuición, porque en mi cabeza sonó mucho, quiero esto, quiero hacerlo, y por miedo no lo hacía, ¿verdad? Entonces, este es el segundo consejo. Si tienen miedo,
háganlo con miedo. O sea, no les voy a decir, dejen de tener miedo porque eso no pasa. Es, me animo y lo hago. La tercera es como, pues en mi caso, que yo sí venía, como te digo, de un hogar limitado económicamente, es vencer y derivar tal vez como esa ideología de no tengo dinero o no me alcanza o ¿por qué soy pobre? O sea, no, o sea, tal vez estoy en esa posición en ese momento, pero si me ordeno, si sé lo que quiero y si tengo una meta y un plan claro, puedo salir de esa situación, ¿verdad? Y al final es maravilloso cuando ya el dinero trabaja por ti y no tú trabajas por el dinero, ¿verdad? Y la última es que cumplan sus sueños, o sea, y que si están en un lugar en el que no se sienten bien, salgan de ahí y persigan lo que les gusta, porque yo me acuerdo y lo tengo muy en mente, cuando me juntaba con amigos un domingo, familia, ya estando yo como emprendedora y empresaria, los veía súper estresados porque ya venía el lunes, ¿verdad? Ay, es que mañana, yo, ay, mucha, relájense, qué alegre el lunes. Y, ¿me entendés? O sea, es porque amo lo que hago y porque sé que estoy en el lugar que disfruto. Y la vida es corta como para estar odiando los lunes o estar en un lugar en el que te tratan mal o no te reconocen. O sea, tú puedes salir de donde estás. Entonces, no te quejes tanto, mejor solo movete y hazlo. Me encantó. La verdad que nos dejaste y nos inspiraste muchísimo. Hoy aprendimos de que la determinación hace la diferencia y aunque tengas miedo, te tienes que mover.